Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Bienvenido a Punto de Hora, le saluda Juan Javier Benedetti. Vamos en orden cronológico. ¿Quiénes votaron para la designación de Dunia Martínez y cuáles fueron las objeciones de los otros consejeros a esa votación? Juan Javier, querido Pocho, a todos los que están en el panel, un abrazo grande. Nuevamente gratitud por la invitación. Voy a ser muy ilustrativo y muy claro dentro de mis respuestas para que la ciudadanía tenga pendiente totalmente cómo fue la situación. Dentro de este proceso se llevó todo en legal y debida forma, llevando primero las vedurías, que es lo que indica el reglamento, después la conformación de los equipos técnicos para la verificación de prohibiciones, inhabilidades y cada una de las situaciones que debe tener los postulantes a esta terna. Después, de manera eficiente, se llevó el plan de trabajo que pudimos observar y analizar cada uno de los postulantes, cada uno de los consejeros, del Consejo de Participación Ciudadana. De ahí se llevó la votación. Hubo una moción por parte de la vicepresidenta Michelle Calvache Fernández. Esto tuvo apoyo en la moción. Se hizo la votación. Estábamos 6 consejeros. Dentro de ellos, 3 se votaron en abstención y 3 votamos a favor, lo que indica la normativa del reglamento. El presidente tiene el voto dirimente en caso de existir un empate. Esto se hizo la resolución, se notificó a los entes pertinentes, esto quiere decir Corte Constitucional, Asamblea Nacional del Ecuador y también a la Corte Nacional de Justicia, ya existiendo una resolución dada, firmada y sellada para la designación de la doctora Dunia Martínez. Señor Fantoni, ¿qué sucedió en la Comisión de Fiscalización en la comparecencia que exigían los asambleístas? Bueno, una injerencia, intromisión por parte de esta comisión, amenazándonos como 6 veces de que nos iban a hacer juicio político, destitución. Bueno, fue claro, esto fue netamente público y todo el Ecuador rechaza este tipo de intromisión por parte de las funciones del Estado. En ese sentido, se ve preocupante el atropellamiento jurídico a una sentencia de la Corte Constitucional, la 1219, donde indica y envía a hacer estos procesos de forma ágil y célere. Esto quiere decir que no existan acciones contradictorias como ha sucedido después de haber pasado un proceso eficiente, cumpliendo con toda la normativa, tomar situaciones que transgreden esta sentencia de la Corte Constitucional, y no solo de la Corte Constitucional, sino también de una manera amplia, cuando existen 2 resoluciones dentro del apuro, dentro de la preocupación de estos consejeros, dentro del atropellamiento, no se dieron cuenta que no revocaron la resolución de la doctora Dunia Martínez. ¿Qué quiere decir esto? Que existen 2 acciones normativas y jurídicas enviadas a la Asamblea Nacional sin que la una haya eliminado a la otra. Tenemos 2 acciones totalmente iguales. Imagínense, la desesperación hizo cometer estos horrores jurídicos que ocasionan muchos inconvenientes. Es decir, la Asamblea Nacional tiene 2 resoluciones totalmente, 2 resoluciones de designaciones totalmente iguales. Y además que le coartaron el derecho al consejero Gonzalo Albán Molestina debido a la solicitud del consejero Verduga por permiso de paternidad. Coartaron el derecho y además violando el artículo 19 del reglamento de sesiones, que indica que los participantes en una reconsideración tienen que haber estado en la misma sesión sobre el mismo tema a tratar. Entonces, muchas vulneraciones y atropellamientos por temas de desesperación que ha pasado este tipo de situaciones que deja mal al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días, Carlos de Tomaso, lo saluda al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, pero justamente una de las dudas que se tiene es por qué se dejó dar paso a esa reconsideración a consejeros que no estuvieron presentes en la votación. ¿Por qué no simplemente se limitó a tomar votación a quienes participaron en la votación?
porque si usted puede ver la sesión, querido Carlos, usted tiene un criterio jurídico siempre muy importante, dentro de su desesperación de atropellamiento de la ley y de hacer lo que le da la gana, me apelaron la presidencia. Es más, era incómodo cuando uno quiere hacer las cosas correctas, en vía de derecho, hacer las cosas bien. No están ellos acostumbrados a hacer eso. Por eso apelaron mi presidencia y dejaron que yo no pueda dirigir la sesión. Esto también vergonzoso por parte de una consejera, ¿no verdad?, que se prestó nuevamente cuando le hicieron llegar a la equivocación de transgredir nuevamente una sentencia de la Corte Constitucional que no se podía autotelar las designaciones de las autoridades. En el caso de la señora fiscal, nuevamente cae en el mismo error y cometen estas aberraciones jurídicas. Hay dos acciones que se han presentado contra lo sucedido, una iniciada por usted, un pedido de seguimiento a la Corte Constitucional respecto de una jurisprudencia que emitió sobre la elección justamente de los miembros del Consejo de la Judicatura, y hay una acción de protección presentada por un observatorio ciudadano. ¿Cuál va a ser su posición en esa acción de protección presentada por un observatorio ciudadano y por qué razón decide usted iniciar esa acción de seguimiento ante la Corte Constitucional? Porque nosotros tenemos que dejar bien en claro cada una de nuestras actuaciones, querido Carlos, y la gente lo merece. En ese sentido, yo no me podía quedar de brazos cruzados viendo, observando todas las aberraciones y transgresiones jurídicas que se han enmarcado en este tipo de situaciones por intereses particulares. ¿Qué quiere decir? Primero, coartándole el derecho al consejero Gonzalo Albán Molestina, que estaba en el uso de sus funciones, y también él fue un candidato del Consejo de Participación Ciudadana y con representación ciudadana y que estaba titularizado. Que no se puede tener dos resoluciones sobre el mismo caso, imagínense, dos resoluciones de posesión, dos resoluciones de designación, perdón, dos resoluciones que tienen en efecto los mismos derechos. Este tipo de cosas, leyadas, no pueden pasar, no puede existir transgresión a la seguridad jurídica. Esto pierde en efecto sobre todo la confianza y el estricto derecho que tienen los postulantes. Además que se está dejando a un lado la fase de seguimiento, la acción de seguimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, la 1219, en el cual también tuvo consecuencia de destitución de algunos consejeros. Están haciendo el copia y pega, están haciendo la misma acción, transgrediendo la normativa, transgrediendo la sentencia 1219, donde no se puede tener acciones contradictorias, que además ya existió la resolución notificada a la Asamblea Nacional, a la Corte Nacional de Justicia, a la Corte Constitucional, por efectos de intereses particulares, y yo no podía hacerme de la vista gorda. Las cosas van en rectitud y especialmente en derecho. Estamos conversando con Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Presidente Fantoni, ha sido muy claro en ya darnos el antecedente. En primer lugar, se tomó la resolución a favor de la señora Dunia Martínez con la participación de 6, con votación dividida 3-3, pero con voto dirimente del presidente. Por tanto, es una resolución legítima. 1. 2. Se tomó la reconsideración. En el momento en que pasó la reconsideración a favor de esa resolución, la misma queda en firme. No hay, de acuerdo al reglamento, no hay reconsideración de reconsideración, y mucho menos puede participar en una reconsideración. Lo dice el reglamento, una persona que no participó en la designación directa. Dicho esto, presidente Fantoni, lo que se ha producido no es una reconsideración, porque ya el nombramiento se dio y se certificó incluso a la Asamblea Nacional. Lo que se ha dado es una revocatoria de la decisión, que es distinto a una reconsideración. La pregunta que yo le hago a usted, presidente Fantoni, es, ¿la ley permite al Consejo de Participación Ciudadana revocar un nombramiento una vez que el mismo está dado y certificado? Querido Pocho, ¿cómo estás? Primero, hubiese sido bueno que exista la revocatoria, revocar dentro de la moción, revocar lo dado por la resolución de la abogada Dunia Martínez. No existió la revocación, no hay revocación, existen 2 resoluciones en firme. Imagínense esa situación que ocasionaron estos consejeros por parte de su desesperación. Dentro de la moción no mandan a revocar, dentro de la moción
de postulación y designación del señor Godoy, abogado Godoy, no mandan a revocar lo actuado por la resolución de la abogada Dunia Martínez. Pero Las dos resoluciones están activas. Eso está claro, porque se equivocaron incluso hasta en la forma, no hacer una revocatoria formal. La pregunta que yo hago va más allá. ¿Es facultad del Consejo de Participación Ciudadana poder revocar ya un nombramiento certificado? Porque la función del Consejo de Participación, de lo que sabemos, es nombrar. Una vez que ya está nombrado, ya no puede revocar, y la destitución le corresponde al Parlamento Nacional una vez que el funcionario esté posesionado. Pero el acto en sí de revocatoria está dentro de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí o no? No solo que no se puede, sino que va en contra de la sentencia 1219 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, que le costó la destitución de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, del cual no se puede tener acciones contrarias al proceso célere y ágil como indica la Corte Constitucional. Por eso lo he enviado para que se dé la admisibilidad y solicite la información, pero lo más inmediato posible, para que se revise cada una de las actuaciones de estos consejeros que fueron interrumpiendo, violentando, atropellando toda seguridad jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de su postulante, que tuvo ya designada una resolución en firme en el cual también activa actos administrativos. Muy buenos días, Andrés. Oscar del Bruto le saluda. Yo le tengo una pregunta un poco más general. La ciudadanía ve este proceso reciente en que hemos visto que se designa una autoridad, luego no se sabe si ya esa autoridad sigue designada y luego se designa la otra, y ya sabemos que mañana se va a posesionar el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Y la ciudadanía se pregunta también si este organismo, esta institución del Consejo de Participación Ciudadana está cumpliendo una función, si debería existir. Sabemos que esto es una cosa propia del sistema constitucional ecuatoriano y de hecho que rompen nuestra tradición histórica, en donde normalmente lo que ocurría era que el presidente o el Poder Ejecutivo presentaba una terna y luego la Asamblea o el Congreso era la que la ratificaba o escogía o la rechazaba para las funciones públicas más importantes. Esto cambió con la Constitución del 2008. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer a usted en su condición de presidente del Consejo de Participación Ciudadana es si usted cree que este organismo realmente está cumpliendo con sus fines y realmente es la forma en que se deberían escoger autoridades tan importantes como los miembros del Consejo de la Judicatura, pero estamos a puertas también de que sea otro tipo de autoridades como la de la fiscal o el nuevo fiscal, ¿no? Qué gusto y qué buena pregunta. A ver, dentro del contexto, yo creo que el procedimiento no es malo, al contrario, es muy bueno, porque primero cuenta con los ojos ciudadanos, segundo, con el apoyo de la experticia, ilustración de la comisión y el equipo técnico que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También cuenta con una impugnación ciudadana donde se puede los ojos o el conocimiento de los ecuatorianos poder decir él no es el adecuado por tal o cual razón. Aquí la problemática que yo veo que hay un secuestro por parte de una función del Estado que se contrapone a la otra. Entonces, cuando no se actúa de forma independiente, ya existen las amenazas, ¿no?, exógenas, entre casos por las comisiones estas de las Asambleas Nacionales, que creo que sí interfieren mucho en las decisiones por lo menos de los 2 consejeros que raramente primero se abstienen y después apoyan otra designación. Entonces ahí vemos que hay una incoherencia o viene algún tipo de presión que hacen que este tipo de cosas sucedan y queda mal la institución, y esto es lo que vulnera, ¿no?, pienso yo, las actividades que tiene muy bondadosas el Consejo de Participación para la Ciudadanía. Pienso que con 70 votos el Consejo de Participación Ciudadana está secuestrado, no ahora, sino siempre. Mientras sea así, va a estar secuestrado ante el otro órgano y función legislativa. Andrés, no quedó claro algo en una de las preguntas que yo hice. Hay una acción de protección presentada por un observatorio ciudadano contra lo que sucedió en el Consejo de Participación Ciudadana.
ellos están denunciando prácticamente lo mismo que usted está denunciando. ¿Cuál va a ser su posición como representante legal del Consejo? ¿Se va a allanar a esa demanda o todavía no han podido observar o conocer o tomar una decisión respecto de esa acción de protección? Estamos esperando que la jueza determine. Sé que se ha solicitado por parte del Observatorio Ciudadano medidas cautelares y es por eso que nosotros coincidimos de que este proceso fue al final totalmente viciado y que deja dos resoluciones y que hay una perjudicada también, que es la doctora Dunia Martínez, porque tuvo su proceso de verificación de vedurías, de revisión de prohibiciones, no tuvo ninguna impugnación. Esto es importante indicar, no tuvo ninguna impugnación y su plan de trabajo fue totalmente eficiente, lo cual generó un sistema en legal y debida forma su designación y resolución, y lo cual ha sido perjudicada por no solo el incumplimiento de la sentencia 1219 de la Corte Constitucional, sino también porque su designación no está revocada, sigue vigente y se va a querer posesionar a otra resolución. Entonces, hay dos resoluciones con las mismas condiciones en el cual está siendo en este momento perjudicada ella por su no posesión. Muchísimas gracias, Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, por darnos sus declaraciones aquí en Punto de Orden. Buenos días, señor Fantoni. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y bendiciones para todos. Gracias.